Ya. Sí, ya. Eso te iba a pedir yo también. Porque estoy terminando de poner la loza en la vajilla, que es mejor en mi cabello. Hola Gonzalo. ¿Cómo está Sebastián? Bien, ya vamos a partir. Súper. Cristian, ¿está listo? Directo desde Pucón. Y aparte es tú. Así que esperemos un minuto y esperamos. Supongo que aparecerán los alumnos. ¿Qué tal, Sebastián? Ok. Bien, buenas tardes. Vamos a partir la sesión de hoy. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a presentarles la tarea para 2 semanas más, porque la próxima semana es semana de prueba y vamos a respetar el calendario para que tengan más tiempo. Luego vamos a hacer una presentación respecto a algunos temas atingentes que responden a la tarea, que es un tema nuevo que iniciamos ahora. Y por último vamos a hacer una sesión en conjunto, todo el taller, en que vamos a revisar algunos de los proyectos de la tarea anterior, que la verdad que nosotros quedamos bastante conformes y tuvo bastante buenos resultados. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a partir entonces con Cristian Furo entregando la tarea para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Adelante, Cristian. ¿Se escucha? Un poco bajo. Ya, le voy a pedir que suban los audífonos porque los parlantes, porque no estoy muy cerca del computador. Ya. ¿Se está compartiendo bien la tarea? ¿La ven? Sí, se ve bien. Tarea 6, máquina de alineación. Una de las razones por la que me fascina la Villa Malaparte es por el diálogo que establece entre el mundo real y el mundo irreal. Los textos de Malaparte, de Pelé y Caput, reflejan que la arquitectura no está vinculada a las cuestiones y ejemplos físicos que han de estudiar los arquitectos, sino a la cualidad poética, que nunca será alcanzada si solo se confía en la arquitectura. Por eso, lo que hace en la escalera de la Villa Malaparte es servirse de su historia y de sus ideas en una referencia a la escalera de la iglesia de Lipari, donde transcurrió su exilio como arquitecto. La curva blanca de la cubierta recuerda a la vela de un barco. Podríamos decir que se trata simplemente de un barco a la deriva, pero para mí lo más interesante es que crea un submundo donde los visitantes, aunque se sientan muy a gusto, siguen las órdenes dictadas por la disposición de la planta. Llegar a este lugar es una verdadera proeza. Se puede acceder en barco, en avión o a pie. Desde Capri se tarda 1 hora andando, pero una vez que llegas tienes la sensación de que estás en una prisión y que a la vez es una villa increíble. La chimenea es un elemento intrigante, porque vuelve a plantear la oposición entre el interior y el exterior. El fuego no solo se utiliza para el interior, para calentar la casa, sino para advertir a los pescadores de los barcos que la punta Masía es un peligroso acantilado en el mar. Villa Malaparte es una casa que podría resumirse con esta frase: una máquina de alineación. Los invasores de cuerpos, City Invasions, de Villaretz, en una conferencia que dio en Viena en 1994. Aquí Villaretz habla de esta casa, que es de Adalberto Olivera, que es la casa Malaparte en Capri. Supongo que se la van a mostrar en Taller 1 o en la Introducción a la Arquitectura, que al final es una casa que es súper interesante porque está súper anclada al lugar donde está como establecida, emplazada, pero no solo por un hecho físico concreto, sino más bien porque articula muy bien todas las situaciones que están pasando alrededor, e incluso mete temas que son del propio arquitecto dentro de la propuesta, que en este caso es lo que reconoce Villaretz en esta escalera,
que es súper interesante y parece como que todo calza perfectamente. Eso es un poco como la introducción a la tarea ahora, que estamos aproximándonos a lo que es el contexto. Introducción. A partir de la tarea 6, damos por finalizada la primera etapa del taller y nos desplazamos al terreno. Este traspaso debe entenderse como un momento de inflexión en el taller, donde sus proyectos pueden y deben modificarse para atenerse a las nuevas circunstancias presentes. Se entenderá como un proyecto nuevo de los cuales pueden traer temas trabajados anteriormente que les permitan desarrollar su propuesta, ya sean estos constructivos, espaciales o incluso de composición. Como primera aproximación, seguiremos trabajando en el proyecto anterior, pero solo a nivel volumétrico, esto más bien como planta, en silueta, el cual será escalado 2,5 veces su tamaño y corresponderá a sus referencias de estudios para poder emplazar bien el lugar, el proyecto en el lugar. El encargo. Para esta tarea se busca que el alumno denote un ojo crítico y asuma una posición en torno al paisaje. Paisaje entendido bajo todas sus acepciones, geográfico, urbano, cultural, etc., como también de la manera en que este lugar se vive, tanto sus habitantes permanentes como quienes lo visitan. Ahora, en este caso particular, como no viajamos a Concón, el tema van a tener que usar distintos medios como para poder representarlo bien, que aquí están planteados como Google Earth, etc., y cosas que ya ustedes puedan investigar de otras maneras, de otras partes, como fotos, o incluso también, si ya conocen el lugar, como pueden empezar a arraigar ciertas como, y a conectar ciertos como temas que pueden vincularlo a Concón. Para esto el alumno deberá usar los medios digitales disponibles como Google Street o similares para hacer un catastro de temas de interés presentes en el contexto. El alumno podrá usar otros medios disponibles que encuentre pertinentes. Eso es un poco es bien parecido a lo que hacemos nosotros como tarea, la imagen que se ve ahí, que es una colección de imágenes que habla un poco de los elementos que hay en el lugar, que ya sean de carácter arquitectónico, pueden ser texturas, puede ser físico, puede ser incluso como climáticos, como por ejemplo, en ciertas horas del día se ve súper poco porque la bruma sube, porque está cerca del mar. Ustedes van a tener que encontrar esos temas y poder reflejarlos los que les interesen, para después de cierta manera amarrarlos y armar su proyecto con eso. Para eso les recomendamos que vean los proyectos anteriores del taller, que ahí están los distintos links que pueden revisar como esta tarea cuando la hemos hecho en otros lugares. La primera parte del encargo consiste en el registro y levantamiento de las condiciones del lugar a través de una exploración intencionada del contexto físico y cultural del proyecto. El trabajo se debe hacer en base a una colección de fotografías a la manera de un relato fotográfico, es decir, que debe tener una estructura narrativa no lineal, relaciones claras y definiciones de jerarquías. Por ejemplo, un poco a explicar eso, es como si yo voy a hablar, no sé, pues como el tema como de texturas, cosas así, que se vea un hilo conductor que no tengo por qué leerla como de la primera imagen, la segunda imagen, la tercera imagen, sino más bien que se entienda que pertenecen a una familia de imágenes, pero que están hablando de temas como contingentes, o sea, que tienen que ver como entre ellas, entrelazados. Ese relato fotográfico debe tener una estructura narrativa lineal de relaciones claras y definiciones de jerarquías. Material de estudio son el paisaje, el medio cultural, los usos, el contexto, el clima, la construcción de edificaciones, maquinarias o infraestructura. Hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor. Este relato debe tener la densidad necesaria para ser capaz de entregarle al proyecto una hipótesis clara para la definición de su relación con el lugar. El trabajo se debe completar con una síntesis de esquemas y breves enunciados para dar entendimiento de los temas recogidos por el alumno. Luego de esto, el alumno hará una composición de 2 imágenes del proyecto que sean capaces de recoger las condiciones del lugar descritas previamente. Las imágenes son de técnica libre, pero se recomienda usar una técnica de collage fotográfico a modo de un montaje con la silueta del proyecto. Se podrán recoger nociones de luz, sombras, duras o brumas, considerar materialidad, espacialidad y programa, sin ser necesariamente la medida de un espacio proyectado. Se deberá reconocer el proyecto ya trabajado. Se recomienda mirar los siguientes ejemplos de los talleres anteriores, que es lo que les mencioné anteriormente, que son estos trabajos cuando lo hemos hecho en otros talleres. La segunda parte corresponde a un trabajo de orden planimétrico que cuenta de las intenciones descritas anteriormente. El alumno deberá emplazar su proyecto en el sitio dispuesto, generando 3 niveles de aterrazamiento para afrontar la pendiente. Es decir, el terreno tiene pendiente. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es dividirlo en 3, y en una de esas va a ir su proyecto.
donde generando 3 niveles de aterrizamiento para afrontar la pendiente. Esto era entenderse como un espacio público abierto a la ciudad de Concón. El proyecto debe disponerse en alguna de estas 3 terrazas. Esto dependerá de los argumentos e intenciones de cada alumno. Es decir, si va a ir más pegada a la calle de arriba, tiene que tener como un porqué, o tiene que ver un poco con su narrativa, etcétera. Como que usted tiene que hilar un discurso en relación a eso. Para dar cuenta de estas nociones se deberá elaborar un plano a escala territorial, escala 1 a 4000, que reconozca vistas cercanas, lejanas, curvas de nivel, redes viales, etc. Esto se dispondrá dentro de una lámina en formato cuadrado alineado a la parte superior de la lámina. Puede ser acompañada de la parte inferior por esquemas de emplazamiento o corte a nivel territorial. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo es la lámina, los espacios que tienen para poder hacer estos esquemas. Con el fin de dar cuenta de la disposición en cuanto a su contexto cercano, se elaborará otra lámina con una planta a escala 1:750. Manteniendo un margen continuo alrededor de la lámina, esta planta debe dar cuenta de trabajos de pavimentos, niveles, rampas, escaleras, etc. El proyecto se mostrará únicamente como una silueta en planta, es decir, no es volumétrico, y el énfasis de este encargo está en las terrazas, es decir, que se como enfoquen en diseñar ese espacio público y cómo se aterraza esto, y después el proyecto, con las nuevas variables que va a ir teniendo el taller, vamos a ir complementándolo. De manera complementaria a este se realizará un trabajo que será de utilidad para el resto del semestre, que van a ir viéndolo en representación. Se deberá modelar a partir de una volumetría simple el contexto, más las terrazas antes mencionadas, lo cual se mostrará por medio de 2 isométricas de distintas escalas. Van a ser una isométrica del terreno, pero sin el proyecto, sino más bien con las terrazas. Estas isométricas tienen como prioridad mostrar el carácter volumétrico de la propuesta, por lo cual eso, o bien eso, porque antes estamos pensando en hacerlo volumétrico, pero va a ser solo en planta, por lo cual el material más detallado debe mostrarse en planta. La entrega es individual, se valorará el miércoles 29, y esta tendrá una corrección de avance en tablero el próximo miércoles 22, y la entrega consiste en el siguiente material. La primera lámina es la que están viendo abajo a la izquierda, que es, no, mentira, la primera lámina es similar a esta, que la van a ver en las entregas anteriores, que es donde se ve la colección de imágenes. Luego tienen los fotomontajes, que tienen que hacerlo a partir de eso, de cómo iría dispuesto su proyecto. La lámina 3 es el plano de emplazamiento escala 1:4000, que es el que se ve acá. Y abajo ustedes pueden hacer los esquemas, cortes o relaciones que pueden relacionar como el nivel geográfico de la propuesta. El terreno es lo que está, si no me equivoco, por acá, y es este zoom que está acá, que es la lámina escala 1:750. Luego hay 2 isométricas que van a salir del modelo, que son más bien sencillas, no son complejas. O sea, no hay que limpiar mucho el material, ahí van a verlo con Felipe para hacerlo de manera más rápida y poder extraer los planos. Y el modelo del 3D. Lo bueno es que el modelo del 3D, la idea es que lo vayan como trabajando, y a medida que vayan semana a semana pueden ir mejorándolo, porque es algo que les va a servir ahora, de ahora hasta el examen. La diagramación y los recursos gráficos son parte de la propuesta, y eso, todas las amenazas correspondientes del TRI. Y las consultas. Eso, no sé si hay alguna duda en torno a la entrega, en torno al material, o alguna acotación que quieran hacer los profesores. Sí, una cosa importante es que el plano base, que se los vamos a entregar nosotros, un plano base, ahí se ven 2 edificios, uno que ya está construido y uno que se construiría a futuro, y el proyecto se va a emplazar, ¿no es cierto?, entre medio de esos 2. El edificio de arriba, triangular, es un edificio público, entonces perfectamente el proyecto que nosotros estamos desarrollando se puede integrar con ese proyecto, y en cambio el edificio que está acá va a ser un edificio privado, y la integración es más difícil. También les vamos a entregar material sobre el edificio del Centro Cultural de Concón, de manera que también lo modelen y lo integren a su proyecto. Mañana en la clase de representación van a ver entonces la manera en que se puede armar mantos y trabajar con superficies, que eso es un poco lo que interesa. Felipe, ¿yo puedo compartir pantalla? Cristian Felipe, tiene que dejar de compartir para que tú puedas. Ahí dejé compartir. espérenme un segundo. Compartir. Bien. Y lo que tienen que tener
esta tarea normalmente nosotros la hacemos después del viaje que hacemos al lugar. Entonces, de alguna manera lo que busca la tarea es la experiencia que cada uno de ustedes tuvo en el lugar, cuando hemos podido viajar, de alguna manera poder amarrarla o poder de alguna manera sintetizar o si se quiere hacer una bitácora de ese viaje que se hizo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, les pedimos como una especie de apuntes que vendrían a ser las fotos. Antiguamente es una actividad que uno habría hecho con croquis, por ejemplo, o sea, tomando croquis. Como ahora, la verdad que lo hacemos más bien con fotografía, hemos optado por hacer una colección de imágenes. En este caso vamos a tener que hacer una especie de ensayo, porque la verdad que no podemos, o la mayoría de nosotros, no vamos a poder viajar al lugar. Entonces lo vamos a tener que hacer de manera virtual. Aquí les estoy mostrando el sitio, ¿no es cierto? Se ve bien en la pantalla, ¿no? ¿Estamos bien? Está en este lugar. Y de alguna manera lo que queremos es que ustedes hagan un recorrido virtual de toda la zona. Esta zona es una zona bien particular porque antiguamente estaba, ¿no es cierto?, Reñaca y Concón, que estaba acá, estaban separados, y esta es una zona de dunas, está Higuerillas, que no me acuerdo bien dónde está, pero de alguna manera eran dos lugares separados por unos bosques entre medio. Actualmente, ¿no es cierto?, han ido creciendo distintos sistemas urbanos. Permanecen las dunas de Concón, que antiguamente eran mucho más amplias. Aparece, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con esta avenida entre Concón y Reñaca, que se ha ido poblando y es una avenida, ¿no es cierto?, con muchos elementos grandes, ¿no es cierto?, con torres en la primera línea de la costa. Luego está Bosques de Montemar, que es un gran loteo, ¿no es cierto?, un gran desarrollo urbano que se ha ido armando en los últimos años. Y por último, ¿no es cierto?, está la parte antigua de Concón, que la parte alta, ¿no es cierto?, tenía esta calle, que se ve aquí, que era la calle comercial, la parte comercial de Concón. Más bien el balneario estaba, ¿no es cierto?, en el borde mar y tendiente hasta esta parte que está cuadriculado perfecto. Pero esta era una avenida comercial que está lleno de comercio. Y de alguna manera van a tener que hacer lo mismo que estoy haciendo yo, o sea, hacer virtualmente un recorrido y ir tomando temas, ¿no es cierto?, que de alguna manera a ustedes les interese. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que cuando hacemos el recorrido en el sitio, esta tarea es mucho más intensa y vamos a tener que ver, pero nos interesa que por favor le dediquen tiempo a explorar el sitio. Acá es donde actualmente está el Centro Cultural de Concón. Acá hay unas dunas, ¿no es cierto? Hay un primer barrio de torres, más allá hay otro que es más grande todavía. Ahí está el Campo Dunar, ¿no es cierto?, que es una reserva natural, y esta es la avenida, ¿no es cierto?, que discurre más bien como carretera aquí. ¿Ya? Si se fijan, está el Jumbo, la Copec, etcétera, una serie de elementos. Y en ¿no es cierto?, en el centro de todos estos elementos dispares, si se quiere, es donde vamos a instalar el proyecto, que me pasé un poco. Si se fijan, es el sitio, esta zona de acá. Y si damos la vuelta hacia el otro lado, ¿no es cierto?, esta es la parte tradicional de Concón, si se fijan, que es una periferia de una ciudad pequeña, ¿no es cierto?, bastante típica. Y si no me falla esto, esta es una calle que va a tener doble calzada, ¿no es cierto?, y el terreno es más o menos aquí donde está el pino, este terreno de acá. Entonces son muchas las cosas que a uno le puede interesar. A uno le puede interesar estar preocupado del tema geográfico, del tema de las vistas lejanas, ¿no es cierto? Puede interesar también el tema del relieve ondulado, ¿no es cierto?, que producen las dunas. Si uno hace un recorrido más amplio, puede empezar a descubrir otros temas que podrían
podrían eventualmente interesar. Pueden ser los colores, pueden ser, en realidad la tarea es bastante amplia, ¿no es cierto? Tenemos estas dunas cubiertas de doca, etcétera. Son muchos elementos, así que vamos a hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para esta tarea que la hacíamos normalmente en el lugar, poder hacerla de manera virtual. Les voy a mostrar ahora, no sé si alguno de los profesores quiere comentar algo. Bien. Vamos a suponer que los alumnos están en línea, porque como no se ve nada, es como a predicar en el desierto esto. Bien. Vamos. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una presentación, unos ejemplos de trabajos que hicimos en otros talleres. En este caso es un taller que hicimos hace un año atrás exacto, que fuimos a Los Vilos. En este caso hicimos una visita a una serie de obras de arquitectura. Entonces también había temas de ese tipo de cosas. Y en este caso, ¿no es cierto?, si se fija, hay una colección de imágenes en la parte superior, ¿no es cierto? Y abajo hay un collage que más que resolver un proyecto, es más bien, uno lo que trata de hacer es cuando uno está armando un proyecto y uno recorre el lugar o estudia el lugar, ¿no es cierto? Uno empieza a armar una imagen mental, una imagen que es anterior a cualquier desarrollo. Es como lo que quiero hacer, el objetivo. Y de alguna manera el collage nos permite esa primera imagen que uno tiene en la cabeza, tratar de aterrizarla, de concretarla. Acá tenemos otro, en este caso, ¿no es cierto?, lo hicimos en Pucón, y si se fijan hay otros temas, en el caso del proyecto de la derecha, ¿no es cierto?, hay un tema con ciertas texturas, ciertos materiales, ciertos ejemplos de ciertos colores que se usaban y si se fijan está la disposición, ¿no es cierto?, vertical de los árboles, o el ritmo vertical de los árboles, que es algo que se retoma, ¿no es cierto?, se sintetiza en la imagen de abajo. Y otra manera de verlo es, por ejemplo, que como quien hace una acuarela, ¿no es cierto?, arriba están dispuestos el material que se va a usar abajo para armar la imagen. En el otro caso también es bastante evidente cómo está resuelto, ¿no es cierto? Las imágenes de arriba, ¿no es cierto?, de alguna manera sirven para hacer el montaje de la imagen de abajo. Entonces arriba están separadas cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, el ritmo vertical de los árboles, la silueta, qué sé yo, de los cerros, el primer plano blanco, ¿no es cierto?, o la parte de abajo blanca de la nieve, etcétera, y eso después, ¿no es cierto?, se traduce en una imagen del proyecto que se quiere hacer. En este otro caso también, este fue el taller que hicimos en Quintero, y también, ¿no es cierto?, hay también fotos del lugar mismo, ¿no es cierto?, en este caso particular, fotos de algunos elementos del contexto, esto es Ritoque, esto es Quintero, de cuestiones que se querían trabajar, en este caso, por ejemplo, el uso de bloques de cierros bulldog con perforaciones, ¿no es cierto?, a modo de celosía, ese es un tema que se quería trabajar. En este otro caso, en cambio, ¿no es cierto?, las imágenes de abajo son las imágenes y son mucho más arquitectónicas, si se quieren, y se tomaron, ¿no es cierto?, pedazos de otros proyectos para armar, meter una idea o algo que se quiere hacer en el proyecto particular. En este caso, en particular, los elementos que se toman son elementos de unas visitas que hicimos en el lugar. Arriba son algunas de las hospederías de la ciudad abierta de Ritoque, la casa, una casa en Punta Pite, etcétera, distintos elementos. Abajo hay una colección de ciertas texturas, de ciertos pavimentos. Bien, eso respecto a la tarea, a la primera parte de la tarea. Y respecto de la segunda parte de la tarea, hemos hecho esta
tarea en otras ocasiones, nunca con tan buenos resultados, ha sido difícil, pero partimos de una idea. El escultor japonés norteamericano, ¿no es cierto?, Isamu Noguchi, tuvo una idea en los años 40, ¿no es cierto?, que de alguna manera una escultura podía ser, ¿no es cierto?, una cuestión que se viese desde el espacio. Aquí los alcances de la tarea son mucho mayores. A lo que va es que de alguna manera Noguchi vio la posibilidad que la tierra, el terreno, un territorio, se puede modelar de la misma manera que una escultura. Y en este caso, ¿no es cierto?, proponía una especie de pirámide gigante que, vista desde lejos, ¿no es cierto?, configuraba un rostro, ¿no es cierto? El antecedente de este tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, está en culturas antiguas, ¿no es cierto?, como puede ser los antiguos mexicanos, ¿no es cierto?, y también los egipcios, ¿ah? en que de alguna manera una construcción puede ser algo que a una escala gigante tenga una apreciación. Bien, y a partir de eso, él estuvo trabajando a partir de esta idea, ¿no es cierto?, en muchos proyectos. Acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Las pirámides de Egipto vistas desde el aire, y en un caso más cercano a nosotros son los dibujos de Nazca, por ejemplo. Y en este caso, ¿no es cierto?, aquí vemos a Noguchi, esta idea, ¿no es cierto?, la empezó a aplicar en unos encargos bastante modestos. Se le pidió trabajar en unas plazas de juego, con juegos infantiles, pues las que vemos en todos lados, y él planteó entonces trabajar el terreno de la plaza como si fuera un bajorrelieve. De hecho, ahí pueden ver la maqueta, que en el fondo se transforma en una cuestión artística, y lo pueden ver ahí manipulando, ¿no es cierto?, un modelo de un juego infantil. Estos son unas maquetas, ¿no es cierto?, en que desarrolló él los elementos típicos de una plaza de juegos, ¿no es cierto?, con su visión escultórica. Y aquí hizo una serie de ejercicios, ¿no es cierto?, con distintos proyectos en que siempre volvía a plantear, ¿no es cierto?, esta idea de patios de juego o plazas de juego en un terreno escultórico. En este caso, ¿no es cierto?, esto para nosotros es un poco banal porque se parece a un jacuzzi normal, pero la verdad que era el planteamiento para una piscina que en esos años, ¿no es cierto?, era una novedad, como un objeto integrado o plástico. Luego, Noguchi hizo muchos ejercicios de este tipo y trabajó también con el arquitecto norteamericano Louis Kahn, con el cual preparó hicieron un par de proyectos en conjunto. Y aquí es notorio, ¿no es cierto?, la idea también tiene que ver con la representación, como son modelos hechos en arcilla, en vaciados de bronce, o bien en yeso, ¿no es cierto? La idea de modelar el terreno es muy fuerte, y de alguna manera nos gustaría que el ejercicio que tienen que hacer en el terreno, que es un terreno en pendiente, en el cual tienen que insertar la silueta del proyecto. Hay que pensar que el sitio sea una especie de plaza que queda a la espera del proyecto que se va a realizar en algunos años más, y por el momento, ¿no es cierto?, sirve como una plaza pública, y hemos definido que tenga 3 niveles. El nivel en que ustedes pongan el proyecto, de alguna manera, puede ser arriba, al medio o abajo, donde a ustedes les parezca, y la idea es que se establezcan 3 niveles horizontales dentro de esta pendiente. Acá hay distintos ejemplos, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?,
en un terreno plano, él crea una especie de topografía artificial. Cuando no tiene la topografía, la inventa. Otra cosa que habría que hacer mención, esta es una foto notable, ¿no es cierto?, de uno de estas plazas de juego, y obviamente tienen que ver con los intereses que como artista tenía Noguchi en ese minuto, ¿no es cierto?, que estaban muy emparentados, muy relacionados con la vanguardia artística, que en ese minuto, en los años 30 y 40, era el surrealismo. Acá ven un ejemplo de Dalí, ¿no es cierto?, y en otro caso Miró, ¿no es cierto?, y están relacionados con estas formas onduladas, formas orgánicas, ¿no? Acá está otra versión, la anterior era la versión en yeso, este es el ya vaciado en bronce. Bien, estos son distintos ejemplos de la misma idea. Acá, ¿no es cierto?, nos vamos acercando ya a uno más concreto, en que se representa de manera un poco más realista uno de estos campos de juego. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, a un lado está uno de los proyectos que hizo Colbicán, y el proyecto que aparece en planta es un parque que tuvo la fortuna de realizar, un parque muy grande en Japón, que al final de su vida logró de alguna manera realizar esta visión que tuvo en su juventud. Y estas son algunas fotos, ¿no es cierto?, de ese parque, ¿no es cierto?, en que se plantean operaciones similares. Yo diría que el proyecto en Santiago, ¿no es cierto?, los que han trabajado este tema, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho la Católica de Valparaíso en la Ciudad Abierta, que queda ahí cerca de Concón, y si no sería malo que hicieran una visita virtual, tiene que ver un poco con este tipo de operaciones, con hacer zanjas, con excavar, con establecer terrazas, con delimitar territorios, con ese tipo de operaciones, con marcar líneas. Ellos lo hicieron de manera muy modesta, ¿no es cierto?, en las dunas de Ritoque. Y un proyecto que se me viene ahora a la memoria es lo que se hizo durante los años 90, que Mardones con Quique del Río y con Juan Ignacio Baiza, en la bandera para el proyecto del MIM, en el mirador, en que hay un parque, ¿no es cierto?, hay una cuña enorme con un edificio metido en la zanja, que tiene que ver un poco con este tipo de operaciones. Ese proyecto de alguna manera quedó inconcluso, pero algo de este tipo de operaciones está presente. Bien, acá hay más fotos de ese proyecto. Y acá hay una escala más modesta, una plaza, ¿no es cierto?, mucho más modesta, también de Noguchi. El arquitecto que también trabajó estos temas, veo que hay varias preguntas. Bien. El arquitecto que también trabajó este tipo de proyectos es Le Corbusier, ¿no es cierto? En este caso es Chandigarh, en que tiene una cabeza donde se separan en una especie de lugar especial de la ciudad una serie de edificios públicos, y están estos edificios, ¿no es cierto?, que son el Parlamento, oficinas administrativas, el Palacio del Gobernador, etcétera, el Palacio de Justicia, ¿no es cierto?, están reunidos en un terreno plano en el cual se han hecho una serie de distintas operaciones topográficas al modo de un bajo relieve. Aquí pueden ver distintas detalles de las maquetas, ¿no es cierto? Y se ve, ¿no es cierto?, la similitud que tienen con las operaciones que realiza Noguchi. Si se fijan, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá hay un estacionamiento hundido, ¿no es cierto?, hay una serie de colinas artificiales
que permiten ir orientando o generando distintas vistas dentro del proyecto. Allá tienen, por ejemplo, esa especie de pirámide, una especie de teatro al aire libre que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Bien, aquí está, ¿no es cierto? Se ve la planta del proyecto, las distintas operaciones topográficas que permiten realizar el proyecto. Bien, y para volver un poco al tema, o ir introduciéndonos en el tema del teatro, qué es lo que vamos a hacer finalmente como proyecto, nosotros hablamos en la introducción del taller que íbamos a tomar el teatro, la Caja de los Milagros, ¿no es cierto?, de Le Corbusier, que es el proyecto que está acá. Le Corbusier era un arquitecto que inventó, ¿no es cierto?, una serie de artefactos que al final de su vida los empezó como a coleccionar, tenía que eran inventos de alguna manera. Uno era este teatro, ¿no es cierto?, la Caja de los Milagros, que es una caja ciega con una pared que se abre y que tiene un escenario exterior. Ese era uno de sus inventos. Otro era, por ejemplo, el Museo de Crecimiento Ilimitado, que es este artefacto acá. Otro era el edificio Paragua, que es un edificio que construyó finalmente para Heidi Weber en Suiza. Hay una versión metálica de este tipo de edificio y hay una versión en hormigón ahora en Chandigarh. Y todos estos elementos él los iba repitiendo en sus distintos proyectos. En este caso, ¿no es cierto?, un centro cultural para Chandigarh, que es la obra que vimos antes. En este caso, ¿no es cierto?, vuelve a repetir los mismos elementos, ¿no es cierto?, la Caja de los Milagros. Acá tiene otro invento que es el teatro espontáneo, siempre con unos nombres bien peculiares. Acá el Museo de Crecimiento Ilimitado, ¿no es cierto? Esto es para Alemania, y todos estos elementos están reunidos en torno a una plaza central, en un terreno relativamente plano, y acá se puede ver cómo organiza, ¿no es cierto?, por un lado, los estacionamientos, los distintos accesos, el acceso principal, el acceso secundario, estas amebas, ¿no es cierto?, donde va, de alguna manera, reuniendo todos los espacios. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, en que vuelve a poner los mismos elementos en un terreno mucho más reducido. Está el teatro espontáneo, el museo, ¿no es cierto?, en una escala muy menor, y otro cuerpo, y dos teatros espontáneos, que eran una especie de escenarios en este caso, ¿no es cierto?, tenemos el museo en Ahmedabad, ¿no es cierto?, en que construyó un museo de una buena proporción, una versión del Museo de Crecimiento Ilimitado, los teatros espontáneos, los estacionamientos, y acá la famosa Caja de los Milagros. Este caso es una misma versión del mismo proyecto, con otra disposición, en que los mismos elementos se disponen de otra manera. Bueno, esto es lo de Alemania. Y acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que dibuja el mismo Le Corbusier, ¿no es cierto?, de tres casos, ¿no es cierto? Uno es Ahmedabad, arriba, en que ubica uno de estos museos de crecimiento ilimitado y el teatro espontáneo a lo largo de un eje, en un terreno que es largo. En el caso de Chandigarh, que disponía de más terreno, ¿no es cierto?, hay una escuela de arte, el Museo de Crecimiento Ilimitado, el pabellón con los paraguas, y por último la Caja de los Milagros, ¿no es cierto?, dispuestos en torno a un eje. Y en el caso, por ejemplo, en este es Tokio, están todos los elementos comprimidos en un terreno mucho más pequeño, en torno a un espacio central. Acá está la planta de Tokio. Finalmente, en este proyecto se construyó solamente el museo, que es un museo de arte occidental, y los otros dos pabellones que completaban el conjunto no se construyeron. Una cosa importante para la tarea es que nosotros les pedimos que multiplicaran la silueta de la planta, ¿no es cierto? Vamos a partir trabajando desde el proyecto que hicieron antes,
pero ahora vamos a tomar solamente la silueta o el trazado en planta para armar una terraza, y lo vamos a multiplicar por 2,5. Eso quiere decir que, ¿no es cierto?, lo que medía 6 metros va a medir 15 metros, y lo que medía 9 metros va a medir 22, algo. Y eso se relaciona más o menos con el tamaño del proyecto que vamos a terminar haciendo finalmente. En este caso, ¿no es cierto?, el cuadrado que se ve aquí, que es un estanque, en el cual en el centro, como una especie de foso, en el cual en el centro hay un escenario, mide 20 por 20. Y el teatro completo, la caja, ¿no es cierto?, que propone Le Corbusier, mide 40 por 20. Esas son más o menos las dimensiones de los elementos que vamos a estar trabajando. ¿Ah? Bien, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Si se fijan, este elemento de acá es una versión pequeña de este invento que era el Museo de Crecimiento Ilimitado, que era un museo en que la idea era que iba creciendo a medida que se ampliaba la colección en espiral, de manera, en teoría, ilimitada. Y lo que hacía el espectador era entrar por debajo, ¿no es cierto?, llegar al centro y desde ahí, ¿no es cierto?, iniciar un recorrido por una serie de galerías sucesivas que tenían la posibilidad de hacer un recorrido muy ordenado, ¿no es cierto?, en que se disponían, ¿no es cierto?, de todas las obras de arte. Bien, acá hay otra foto. En el fondo lo que les quiero mostrar es que Le Corbusier tomaba estos elementos y los iba disponiendo, ¿no es cierto?, en el terreno, y agarraba un proyecto que había hecho en un lugar y lo ponía en otro de manera bastante arbitraria. Y la verdad le interesaban más estos arquetipos de edificios que la situación del lugar en particular donde se emplazaban. En este caso, ¿no es cierto?, se ve el detalle de la caja de los Milagros, el escenario exterior, ¿no es cierto?, y acá abajo, ¿no es cierto?, pueden ver cómo está la disposición en torno a una plaza central. Y si se Oye, fijan, Sebastián, eso también tenía que ver con la manera en cómo trabajaban en el taller de Julián, o sea, de Le Corbusier en esa época. O sea, lo que contaba Julián, que fue un colaborador de Le Corbusier, era que ellos tenían, al momento de desarrollar los proyectos, tenían una caja con recortes de otros proyectos de la oficina. Entonces, finalmente, este hecho de que las piezas se vayan repitiendo en distintos proyectos también viene como de esa práctica. O sea, hay estrategias que se van repitiendo, y un poco como retomando lo que te estoy diciendo hace un rato, existía como una paleta de materiales que aparecen en distintos proyectos. exactamente. De hecho, bueno, por ejemplo, del proyecto anterior, esta maqueta es una maqueta hecha por Es un Guillermo, collage, claro. que es un collage, en el fondo, en un terreno absolutamente plano. Bien, aquí esto es más o menos, ¿no es cierto?, el conjunto que arma Le Corbusier. Si se fijan, está todo organizado en torno a un espacio libre, con una serie de muros, ¿no es cierto?, que van generando distintas situaciones en este vacío central en el cual se disponen de manera libre los edificios. Distintos aspectos de lo mismo. Bien, y volviendo un poco a lo que habíamos partido con Noguchi, ¿no es cierto? Acá hay unas fotos a ras de piso del modelo que, visto contemporáneamente, ¿no es cierto?, es como una especie de skate park. En esa época ni existía, pero si se fijan hay un balancín, un columpio, estas trepadoras así, etcétera, distintos elementos dispuestos, ¿no es cierto?, en un terreno ondulado, que tiene que ver un poco, si lo piensan, en este sector de Concón. Las dunas de Concón vienen a ser como el espacio público recreativo más grande del lugar, y que es un lugar bien especial. Bien, y retomando, ¿no es cierto? Disculpen. Estamos, espérenme, Noguchi, ¿no es cierto?, colaboró mucho con Louis Kahn, que es el otro arquitecto que vamos a hablar ahora, y Louis Kahn tomó, ¿no es cierto?, de esta idea de esculpir
de hacer una escultura o un bajo relieve del terreno, tomada de Noguchi, él después se transformó en una especie de metodología que usaba este arquitecto. Aquí tenemos distintos ejemplos, ¿no es cierto?, de distintos proyectos de Louis Kahn en que el terreno, ¿no es cierto?, son maquetas hechas en arcilla, a veces se pasaban a yeso, se hacían ya vaciados, etc. Son maquetas en que el terreno, ¿no es cierto?, se toma como una materia que se puede moldear. Acá hay distintos ejemplos. Esto es muy parecido, por ejemplo, este elemento de acá, que es como una especie de cuña, es muy parecido a lo que se hizo en la bandera o en la granja, no me acuerdo en realidad, en el mirador, en el NIM de acá de Santiago. Acá está el arquitecto, ¿no es cierto? Y acá hay distintos proyectos, ¿no es cierto? Distintos proyectos, estos son unos monasterios, etcétera, en que se ve esta técnica aplicada. Y por último, vamos a ver este proyecto que es un teatro que hizo Louis Kahn, que formaba parte de un conjunto un poco más ambicioso en Fort Wayne, en Indiana, en el medio oeste norteamericano, ¿no es cierto? Y aquí se puede ver una especie de sketch, si se quiere, una especie de boceto hecho en yeso de distintas alternativas. Y aquí se puede ver, ¿no es cierto?, esta es una hoja de la croquera de Louis Kahn, que se ha hecho muy famosa, estos dibujos a carboncillo en un trabajo de lleno y vacío, en que los edificios son los llenos, ¿no es cierto?, lo que está dibujado en negro, pero lo que se está estudiando en el fondo es el espacio que queda entre medio de los edificios. En el caso de ustedes tienen dos edificios que ya van a estar construidos, bastante grandes, y la pieza de ustedes va a formar un conjunto, si se quiere, con estas dos, con la barra larga del edificio privado y el cuerpo triangular del edificio del centro cultural, ¿no es cierto?, forman ya parte de esto, y la pieza que ustedes van a poner va a establecer una relación entre estas dos cosas. De la misma manera, ¿no es cierto?, en que aquí Kahn empieza a estudiar, qué sé yo, el teatro, el museo, otros tipos de edificios, y cómo es la relación entre los distintos cuerpos. Acá hay dos versiones, ¿no es cierto?, los bocetos, ¿ah? Y lo que es importante es que lo que están haciendo ahora es un boceto, es una cuestión rápida, lo vamos a hacer con herramientas computacionales, pero la verdad que lo que uno espera es este tipo de cosas, de alguna manera una idea, una cuestión rápida, fresca, que permita establecer una estrategia sobre la cual operar. Esta es un cuerpo inicial, ¿no es cierto?, una idea inicial de la organización de este conjunto, en que está el teatro organizado a la italiana, con una herradura un teatro muy de ópera, ¿no es cierto?, con una herradura de palcos. Y acá está un ejemplo arriba en que ya se acerca al cuerpo, a la manera final que se hizo. Finalmente se construyó solamente este edificio y de una manera bastante distinta. Acá hay otras fotos, ¿no es cierto?, otra versión, si se fijan, son distintas versiones de este conjunto. Otros ensayos, ¿no es cierto?, distintos ensayos de esta organización. Acá este corresponde a la maqueta más terminada que se veía, con este teatro en forma de herradura y con auditorios, distintos elementos. Y finalmente el edificio que construye Kahn es un edificio bastante tranquilo. De alguna manera las condicionantes del teatro, de la platea, del escenario, yo creo que lo construyeron un poco, y el único lugar donde de alguna manera se suelta es aquí en la fachada, en que inventa esta fachada a partir de arcos y elementos de hormigón, ¿no es cierto?, y albañilería, que es bien especial, ¿no es cierto?, es como una especie de máscara o de cara, que de alguna manera tiene que ver con la típica representación del teatro a partir de máscaras. Y acá hay algunas fotos, ¿no es cierto?, del edificio final. Bien, ahí está el edificio y el interior.
Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Cristóbal, ¿tú has visto el chat? Yo estuve Prende, respondiendo prende. un par de preguntas. Yo estuve respondiendo un par de preguntas y bueno, lo que dicen a partir del plano de si tiene que ser en CAD o en fotomontaje, el de contexto lejano puede ser como foto, eso sí tienen que preocuparse de sacar varias fotos de cerca en Google Street y después montarlas porque si no van a quedar pixeladas, porque la imagen es un poco grande. Y lo otro es que como igual van a trabajar a partir del modelo y van a tener que tener como el dibujo más o menos CAD que Felipe les va a enseñar a sacar de Google Earth, van a poder hacerlo CAD si prefieren. Así que eso va a depender de ustedes como el primero. El segundo tiene que ser CAD sí o sí, pero el 750 es CAD. Y el otro pueden explorar ustedes si hacerlo CAD o hacerlo como fotomontaje y yo creo que va a depender de la entrega en general. Bien, le pido a los profesores que enciendan las cámaras para que hagamos la última parte de la sesión en conjunto. Cristóbal, Sebastián, ¿están ahí? Sí, yo estoy. Gonzalo. Bien, vamos. Como estamos cerrando esta etapa del taller, la corrección que vamos a hacer ahora es una corrección general. No vamos a ver todos los proyectos, sino que vamos a ver algunos ejemplos, en general los que tuvieron mejor calificación. En términos generales, yo diría, me atrevería a decir que todos los proyectos que se hicieron tienen interés. Y la nota tiene que ver más bien con el grado de desarrollo, con la madurez con que está resuelto el proyecto, más que con el interés de las intenciones que hay detrás. Y de alguna manera los que lograron avanzar más tienen una mejor calificación y los que lograron avanzar menos tienen menor calificación, pero yo diría que tenemos un porcentaje de notas entre arriba de 6 que es bastante inusual en nuestro taller. Bien, vamos a partir, está más o menos en la mitad. Bien. Por ejemplo, el primer ejemplo de un proyecto bien logrado, ¿no es cierto?, bien sencillo, es el de Antonia Daroch. A ver, se valoró, está resuelto, la composición es correcta, ¿no es cierto? Se estableció una buena relación entre el cubo general de la capilla, trabajado, ¿no es cierto?, con su diagonal y con aberturas en la diagonal, con una diagonal dominante, donde se establece el acceso y está relacionado con este patio longitudinal, ¿no es cierto?, rectangular, alargado, que tiene una esclusa de acceso. En términos de estructura, ¿no es cierto?, la estructura es muy ordenada, tiene estos refuerzos, ¿no es cierto?, que los hablamos en las correcciones, ¿no es cierto?, para poder estructurar el volumen total, y tiene bastante interés, ¿no es cierto?, la proporción que se escogió para resolver los vanos. En este caso, estos vanos con unas hendiduras o una especie de acanaladuras, ¿no es cierto?, justo en el vértice del cubo, que permiten, ¿no es cierto?, resolver la iluminación completa y el tema, ¿no es cierto?, de la escultura. Un trabajo bien logrado. No sé si alguien quiere agregar algo de los profesores. O alguna consulta de los alumnos. Si la pueden hacer en voz alta sería mejor. Bien, el de Emerson, ¿no es cierto? En este caso,
se valoró la descomposición, ¿no es cierto?, del cubo original. En este caso se descompone en una serie de planos. Es notoria la intención, ¿no es cierto?, de, en vez de aludir al volumen, a la caja se separa en distintos planos que permiten descomponer el cubo. Y lo otro que es notorio, ¿no es cierto?, es cómo se busca una composición como de muñeca rusa, en que hay cosas adentro de cosas. Esto fue lo que se valoró en este proyecto en particular. No sé si hay algún profesor que quiera hacer algún comentario. Yo considero que es un poco lo que dijiste tú, Sebastián, pero encuentro bien valorable eso, que genera como un recinto, un espacio dentro de un espacio mayor, y creo que es un proyecto que sintetiza, sí, como que logra relacionar bien la composición en cuanto a la unión de estos dos volúmenes, el recorrido, que en este caso es como bien claro, el giro del patio, la diagonal que toma, y la iluminación. Creo que relaciona bien esos tres temas. Encuentro que está como bien logrado. Bien. Este caso también lo vimos como un proyecto bien logrado, ¿no es cierto? Acá había una cierta contradicción entre la intención original del proyecto, ¿no es cierto?, de tener una serie de planos plegados que no se tocan, que eso fue, de ahí partía el proyecto en las primeras tareas, y luego, ¿no es cierto?, el desafío que implicó traducir esto a una construcción en madera, en que empieza a ser más bien un trabajo en que demostrar o no mostrar la estructura subyacente que tiene que ser continua. En este caso, ¿no es cierto?, también es interesante la manera en que se relacionan el patio alargado con, el patio cuadrado con la capilla cúbica, ¿no es cierto?, a partir de un ángulo leve que permite articular los dos espacios. En este proyecto encuentro que la planta es muy linda. Creo que como que la planta resalta por sobre el resto como de los medios de representación. Hay que destacar en este proyecto en particular que el giro, ¿no es cierto?, el giro del cubo, del patio, está relacionado de alguna manera con la diagonal del rectángulo, lo cual hace que el giro no es, a primera vista puede ser azaroso, ¿no es cierto?, puede ser al azar, un ángulo cualquiera, pero si se fijan, esta línea tienen relación, entonces de alguna manera se suma al largo de la diagonal del rectángulo un lado completo del patio. Esa cuestión funciona. Bien, en este caso, ¿no es cierto?, este era un proyecto que estaba muy bien dibujado. Los que quieran ver los trabajos en la carpeta lo van a notar en términos de las elevaciones, los cortes, etcétera. Todo el dibujo estaba muy bien hecho. Tenía una dificultad similar a la anterior, en el sentido que era una serie de cuerpos con vanos sacados por un lado y por otro, ¿no es cierto?, en que esa composición inicial se contradice un poco con la lógica de la madera, pero sin embargo se logró resolver el tema. Es verdad lo que mencionan, que las vistas, Sebastián, se quedaron de la semana pasada. Este proyecto se pegó un salto súper bueno esta semana, ¿eh? Esas vistas son de la entrega anterior. Bien, vamos a ver. Ve, Cristóbal, si te puedes poner las nuevas. ¿Estas son del anterior o son de ahora?
No, no es de ahora porque tiene el zócalo. Esa es de ahora. Ah, perfecto. Son No, las- sí, casi todos son de ahora. Se me puede haber quedado una que otra porque la de Diego Ibáñez se repitió, pero la de la Josefina son las nuevas. y la cacha también es nueva. En este caso también es un proyecto bien, bien sencillo y bien resuelto, ¿no es cierto? Están organizados los dos patios cuadrados, o sea, la capilla y el patio cuadrado. Estos dos cuadrados se relacionan por la diagonal. La diagonal hay un recorrido, ¿no es cierto?, ascendente que remata en una ventana alta, que es lo que se ve en esta imagen, y está resuelto, ¿no es cierto?, de manera muy correcta. ¿Ah? Tiene una Las cosa bonita. escaleras, ¿no es cierto?, se transforman también, no son simplemente escaleras, también son de alguna manera la manera de escarpa, unas especies tienen un sentido escultórico, ¿no? Si se fija cómo se va descomponiendo la grada en la parte en que hay gradería y peldaños mayores. Bien, no sé si algún alumno quiere Cristian, ¿Sí? me gustaría que lo comentaras tú. Sí. Encuentro que es un proyecto que es bastante tranquilo, que tiene como interés también porque está como bien solucionado, como tiene como puntos de interés que son bastante como asertivos. Sí creemos que puede seguir mejorando en términos como de ir calmándolo un poco, ya que tiene como distintos como temas como ir como matando aristas con ciertas operaciones. Creo que se ordenó harto en relación a la semana pasada, y si se fijan tiene como, no sé si se alcanza a ver mucho en esta imagen o habrá otra siguiente, pero se va desarrollando tiene unas reglas que son bien claras en términos de composición, que va abriendo planos y cerrando planos, va generando estratos muy claros y formas como de operar que son bastante sencillos, como esas vigas que se generan arriba, que también se repiten en el patio, y va generando como, va enlazando súper bien los dos proyectos, y eso es bastante interesante y hace que funcionen en conjunto. En este sentido, en este caso, es el elemento que aparece entre el patio y la capilla, este elemento que es un corredor, en el caso, y que unifica los dos elementos, un elemento que está también, que tiene bastante interés y que se convierte en una especie de balcón en el proyecto. Es interesante que vean también las vistas que hizo ese proyecto, estaban muy bien trabajadas y como asimilaba un poco la complejidad, como podía mostrar más material que lo que se ve aquí, la maqueta que la estructura un poco lo tapa, la pieza estaba muy bien desarrollada y muy bien ambientada. A Cristóbal le voy a pedir que, Cristóbal, búscate las imágenes de Diego Ibáñez. Te comparto la pantalla. Las imágenes de Marqueso, ¿no? No, de Diego Ibáñez, las imágenes. ¿Tenéis la entrega a mano, la entrega de él? Sí. Comparte, por favor, pantalla para que veamos ese proyecto. A ver, es que está La de Diego Ibáñez. Sí. Estoy cambiando. Espérame. Las anteriores son las de. Muéstrate las imágenes las de la estructura, por favor. Ya, ahí están las imágenes. En la entrega habría que corregir con estas imágenes. Ya la actualicé recién. Ya, para
para que lo reenviemos. Está obviamente mucho mejor resuelto el proyecto. Y a mí me gustaría destacar, anda atrás, en las láminas de croquis, de cortes y elevaciones. Sí, también esta. Si se fijan, a ver, esto en general para todos, este es un dibujo sencillo, está muy bien valorizado, es muy adecuado los espesores que se escogen para cada línea, de manera que se entienda lo que está cortado con respecto a lo que no está cortado, los revestimientos que están atrás. Hay un trabajo, ¿no es cierto?, también en tratar de darle a estas caras distintas texturas, ¿no es cierto? Y también el tema de los árboles, todos los elementos, andan de abajo, por ejemplo, están bastante bien. Aparece la estructura. Exacto. Oh. Están bastante Quizás bien logrados. Es un dibujo bien sencillo, bastante claro. Bien. Sigamos con la otra. Ahora comparto yo, ¿no? Si es que Dale. Si queréis mostramos los croquis de Márquez también, los dibujos. Que están... O pueden verlos después. Muéstralos tú. No estoy compartiendo. Comparte. Bueno, estos yo creo que fueron... Sí, esto Dale, es bien, sí. Esto es bien importante. En este proyecto en particular, este tipo de dibujos nos pareció bastante notable. O sea, el animar, ¿no es cierto?, a través del dibujo lineal y de los distintos achurados, ¿no es cierto?, lograr un dibujo mucho más expresivo del que se obtiene simplemente desde el SketchUp. En este caso es bien notable gráficamente el uso de ese achurado para configurar el cielo, ¿no es cierto?, el dibujo de los cerros del fondo. No calza el horizonte, me da la impresión, puede que sí, pero se ve un poquito desarmado en ese sentido la perspectiva, pero está muy bien lograda esa lámina como total. Y muéstrate la otra. Y lo otro también es la selección de el los puntos de storyboard. vista. O sea, seleccionar este punto de vista que es el valor del proyecto. O sea, lo que se le está poniendo énfasis. Además, como está diagramada la lámina, que es un storyboard de por sí, o sea, se encuentra que... Claro, ahí. En realidad, en estas imágenes, este proyecto se destaca mucho. También el juego, ¿no es cierto?, de revestimientos en que a veces se reviste abajo, otras veces se reviste arriba. Se empiezan a descubrir posibilidades que da ¿cómo se dice?, el material. Otra cosa que es notable, ¿no es cierto?, es acá en el dibujo de abajo, el achurado en diagonal aparece, ¿no es cierto?, perfectamente paralelo. Eso también es una especie, queda muy bien, de un alarde de representación. Bien, sigamos con los que iban más abajo, Cristóbal. Tú que estás ahí, ábrete el documento que hiciste. Bien, íbamos digamos, Márquez. Márquez. Y después, a ver, sigue la próxima nota sobre 6. Roberts. A ver, ábrele un poco más. No.
Bien, en este caso, ¿no es cierto? También es un proyecto que está bastante bien dibujado, está bastante ordenada la estructura, se valoró, ¿no es cierto?, la búsqueda, anda al de abajo, Esto. es. Se valoró también la búsqueda de lograr dentro de este cubo una especie de espacio interior, y hay una especie de intersticio, ¿no es cierto?, entre el espacio interior y el espacio exterior, que sirve como, de alguna manera, una especie de ambulatorio de la capilla. ¿Ah? Yo diría Esa eso. especie de nave que está interior al cubo. Esta también era Salgado. Sí. Anda atrás. O sea, no, en Salgado tiene 5.8, pero también podemos hacer un comentario que nos pareció, en este proyecto estaba la dificultad también de haber trabajado con planos, ¿no es cierto?, que no se tocan, que en hormigón se podrían haber resuelto simplemente como planos plegados, y en este caso, ¿no es cierto?, un elemento que lo discutimos bastante, pero que tiene interés, es la marquesina, que en este caso apareció, ¿no es cierto?, con unos elementos, unos tensores que la cuelgan, que le quitan la condición abstracta al elemento, pero le dan mucha personalidad al objeto construido y permiten de alguna manera reunir o vincular el espacio interior y el espacio exterior. Adelante, Cristóbal. Sauman también, sí. Sí, este podríamos ver la entrega, ¿no? Porque ándate a la entrega. Bien, en este caso también es un proyecto muy bien dibujado. Entendemos que hay una especie de textura que es como de tejuela, entonces, como hay un profesor chilote, hay predilección por los proyectos sureños. Y otra cosa que yo creo que deben fijarse en cómo arma la escena, independiente que estas sean fotos de la maqueta, encuentro que empieza a mostrar diversas caras del proyecto, o sea, se ve de muchas maneras. Uno podría decir que acá en la segunda es como un zócalo y aparece a lo lejano un elemento, después acá son dos elementos que tienen, independientemente que uno sea un rectángulo y otro un cuadrado, se ven de la misma dimensión. Después en el interior hay como muchas situaciones pasando del mismo proyecto, y eso es interesante. En la imagen, la segunda imagen, por ejemplo, la relación entre el punto de vista que se escogió, que hace que se vea completamente ortogonal y alineado con el patio, ¿no es cierto?, hace que se destaque como chueco, ¿no es cierto?, el volumen de atrás. Esa cuestión está muy bien lograda como imagen. La imagen de abajo también es bien notable, ¿no es cierto?, el hecho que sea transparente, la pura estructura, permite a uno imaginarse cómo sería un recorrido por estos dos espacios, ¿no es cierto?, atravesando este umbral, que eso también está muy bien desarrollado en este proyecto. Anda atrás, porfa, a la planta. La condición de umbral que se genera en esta zona, ¿no es cierto?, que yo no sé si tiene o no tiene un techo, eso no se logra notar mucho, pero de todas maneras, lo tenga o no lo tenga, el triángulo ese, se produce una área de transición entre el espacio exterior, ¿no es cierto?, y el espacio interior, que es un umbral, o sea, un espacio que no es ni adentro ni afuera. Esa articulación de estos dos espacios está muy bien lograda. Sigamos. ¿En cuál íbamos? En Sauman estamos Schneider, Luger.
Abajo. ¿Esta? Que Sí, también un este 5.8, también, pero... sí, este también es parecido al anterior. En este caso, ¿no es cierto?, lo que valoramos más, ¿no es cierto?, fue el uso de vanos y recortes porque la figura se encuentra, es este, ¿o no? A ver, muéstralo en la entrega, por favor. En el storyboard se notaba. Sí. Claro, sí, este es. En el fondo, se fijan, hay un trabajo en la perforación de las distintas cajas que permite, ¿no es cierto?, apreciar. La figura podría estar más alta, quizás, en la primera imagen, de manera que permite, ¿no es cierto?, este juego de una imagen que se ve desde adentro y desde afuera. Pero no están adyacentes los espacios, hay un espacio entre medio. Entonces eso genera un juego que es bien interesante de alineación de vanos. Y esto fue lo que nos pareció interesante en este proyecto en particular. Bien, sigamos. Sigamos. Bien, este es el último que valoramos. En este caso, ¿no es cierto?, lo más notorio o notable del proyecto, ¿no es cierto?, es la descomposición de este cubo con el sacado de la esquina de manera bastante brutal, ¿no es cierto? Cada esquina, en vez de sacar un pedacito de la esquina, se está sacando un tercio del lado, ¿no es cierto? Lo cual genera que esté compuesta la torre o le da una cuestión vertical que hace que este cubo se transforme en una torre, eso quería decir, y también descompone, ¿no es cierto?, el cubo en nueve elementos menores, unos más altos que son los que forman esta cruz y otros más bajos que son los que conforman el espacio completo. Eso le da, ¿no es cierto?, al volumen una personalidad bien notoria, es como una especie de personaje, tiene un volumen que tiene una identidad bien clara. Discutimos en este proyecto, por ejemplo, aquí no se nota en estas imágenes, pero las ventanas eran un poco discutibles, si se quiere, que eran perforaciones menores, ¿no es cierto?, sin ton ni son, pero como el volumen tiene tanta potencia, la composición general del volumen tiene tanta potencia, de alguna manera es un detalle que pasa como a un segundo plano. ¿Ah? Sebastián, yo creo que destacar, está mejor resuelta la de Sauman, pero creo que acá también hay una intención de nuevo de armar este patio recto como bien ortogonal y aparece este elemento como por arriba, como en otra escala. Yo creo que eso está bien. Mira. bien Y esto es como si hubiera venido preparado. Si se fijan, acá tengo una maqueta, ¿se ve? Sí. Sí. Una maqueta de Lego de la torre de la Willis Tower de Chicago que ocupa la misma composición. En el fondo, descomponer un cuadrado, no sé si se nota, en una cruz y hacer que cada uno de esos elementos vaya subiendo hacia arriba y hacia abajo. En el caso de esto se tomó la cruz central para extruirla, dejando abajo las esquinas. Pero también uno podría perfectamente pensar en un cuerpo en que suba más, ir subiendo como de estos 9 cuadrados que uno tiene, uno puede ir subiendo más o menos otros, de alguna manera. Es un recurso que está bien en el ejercicio de dividir un cubo en 9 cuadrados menores. ¿Ah? Es como un cubo Rubik que se le perdieron las piezas. Exactamente. Ese. Bien, no sé si nos queda otro de los destacados. Este es el último. Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de los alumnos.
¿O está todo aclarado por el chat? Prendan las cámaras por lo menos para decirle buenas tardes. No se oye. Claro, después cuando te vean en el patio no los vaya a Sí, reconocer. uno no los va a reconocer ya, porque yo pensé que estaba hablando predicando en el desierto. Ya, qué bueno, ya. Estaban todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que quieran aclarar? Si quieren, pueden... Yo tengo una duda, Adelante. que no entiendo muy bien lo de la silueta del proyecto en este como espacio terrazas. No sé, no lo entendí muy bien. A ver, voy a hacer un croquis. Ya. El terreno te va a quedar como una sábana, como un manto. ¿Ya? Y vas a tener que elegir, por ejemplo, si ese hubiese sido mi proyecto, que tenía esa planta, bueno, tengo que hacer una terraza que tenga esa forma y 2 terrazas más. Este proyecto no es muy bueno, ¿eh? Yo creo que es como un 3-5, pero esa es la tarea. Y hay que articular estas 3 zonas. Pusimos 3 zonas, pueden ser una zona alta, una zona media y una zona baja. De hecho, hay incluso una especie de hoyo, entonces también habría que tomarlo en consideración. Ese es el ejercicio, cómo le dan forma a este terreno. Imagínate que el proyecto lo que vamos a hacer es, vamos a acondicionar el terreno y no vamos a dejar la construcción del edificio para una etapa posterior. Y en una primera etapa esto va a ser simplemente una plaza, ¿se entiende? Entonces hay que dejar el terreno plano para después construir el edificio. Queremos que se concentren, y la idea de la tarea es que se concentren en el lugar, en términos generales, y en el terreno, en términos particulares, sin entrar al proyecto, que eso lo vamos a hacer en una tarea posterior. Entonces las tres terrazas serían dentro de los 2 edificios ya existentes, ¿cierto? Entre medio, sí, el terreno nuestro está entre medio de los 2 edificios existentes. Ya. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si se escucha. Sí. O sea que las 3 terrazas tienen la misma superficie, la misma forma. No. Las 3 ya. terrazas, la terraza del medio está definida a su forma por el proyecto que hicieron, pero las otras 2 son libres, pueden darle la forma que quieran. Yo dibujé cualquier cosa aquí. Ya, pensé que estaban duplicadas. No, puede ser de cualquier superficie. Uno podría hacer una terraza gigante arriba y 2 terrazas muy pequeñas abajo. Lo que ustedes quieran. Traten de darle cierto sentido a la organización del terreno. Hay varias. Yo tengo Adelante. perdón, era sobre el fotomontaje, de saber si es que se puede hacer de forma análoga o también es solo digital. No, puede ser análoga también, pero bien escaneado. Ya. Y lo otro es bien que fotografiado. mañana hay representación, entonces. Sí. Ya. Felipe se está preparando desde ahora. Tomando vitamina. Sí. No. Bien, pues, ¿nadie más quiere hacer alguna consulta? En todo caso, vamos a tener una corrección intermedia el miércoles. Entonces, sería bueno que avancen para que, yo creo que lo vamos a hacer por secciones el día miércoles. Mientras más avancen, mejor, para poder trabajar. Pero no hay nota porque tienen, supongo que sigue corriendo la semana de pruebas, tienen pruebas de los ramos teóricos, ¿no? Sí. ¿Profe? Adelante. ¿Sí? ¿Hay alguna sugerencia para los trabajos que no les fue tan bien, como para poder mejorar para la próxima entrega?
Lo que pasa es que decidimos no corregirlos de manera personal, porque no vamos a seguir avanzando en este proyecto. Este proyecto lo vamos a terminar aquí. Yo creo que lo que yo te recomendaría es revisar los proyectos de tus compañeros. Hacer una revisión como estudiar y ver... Hacer una retrospectiva claro, de todos los encargos. Y ver todos los proyectos de tus compañeros, y yo creo que la próxima semana, como la vamos a hacer por secciones, podemos revisar el proyecto en particular. ¿Ah? Pero en este caso es un ejercicio, a ver, en este caso el ejercicio del terreno está completamente desvinculado del proyecto que hicieron ahora. El hecho que vayan a tomar la silueta de la planta da lo mismo, podría ser cualquier forma. Te podría dar la inicial de tu nombre, cuestión que lo hemos hecho en alguna oportunidad, o el juego del Tangram, que lo hemos hecho en otras ocasiones, o podríamos decirte que tiene que ser un triángulo equilátero, o un triángulo rectángulo, da un poco lo mismo, es un punto de partida, no tiene relación lo que hicieron antes con lo que van a hacer ahora. Después vamos a ir tomando elementos del proyecto que acaban de hacer, pero en el futuro. Pero en este ejercicio no tiene importancia. Bueno, gracias. Bien. ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí, las que quieran. Como en el ejercicio de las terrazas, vamos a tener que utilizar la planta de nuestro proyecto anterior, de nuestra capilla. Sí, sí. ¿Podemos alterarla o tenemos que usar esa misma? A ver, el ejercicio, la tarea es ocupar la misma, pero si tú tienes una razón, sí, podrías modificar el tema. En el fondo es un ejercicio para partir. ¿Ah? O sea, al final lo que decía Sebastián, si por ejemplo el de Ibacache, que entendió que al final el giro está a través se entiende por la regla de la diagonal, y entendió eso como un ejercicio y una operación, después se puede aplicar de otra manera la misma operación. Si así eso, podría variar un poco, ¿cachai? Creo. Ya. Y las capillas, con estos proyectos que hicimos, ¿los vamos a utilizar o vamos a crear nuevos proyectos para lo que sigue? Vamos a partir de lo que hicieron ahora. O sea, no lo vamos a desechar el trabajo que hemos hecho, pero el encargo del teatro tiene otras particularidades, tiene más partes, o sea, no son dos partes nomás. O sea, tenemos un foyer, tenemos el área del escenario, tenemos la platea, tenemos el anfiteatro exterior, entonces son más partes. Entonces, cuando avancemos en el taller, vamos a establecer el programa, y ahí vamos a ver cómo vamos a ajustar el ejercicio que hicieron ahora al proyecto final. Y además tiene otras proporciones, porque crece, en el fondo en planta va a crecer en 2,5, pero probablemente la altura crezca 1,5 vez o 2, ¿se entiende? Tiene otras proporciones el proyecto. Pero eso vamos a llegar en su debido momento. Ahora preocúpense del lugar. ¿Ah? Ya. Gracias. Bien. Bien, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Suerte los que siguen en cuarentena y cuídense los que ya salgan. ¿Ah? Bien. Chao, chao. Nos vemos. Suerte. Chao, gracias. Nos vemos.